ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente te ve. Pero muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al lunes otra vez. Hola, Marian. Hola, Joaquín. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bienvenidos acá a Ecomedios. Bien, la verdad que bien. Un fin de semana ganó Boca. No, por bueno, mucho. empezamos. Ganan un partido y empiezan a alardear. Boludo. Ganamos, gustamos y goleamos, Ufa. dicen las portadas de los medios. Sí, he visto. Ustedes Boca brillante, ¿no? ¿Cómo sí, están ustedes ni la ganan, ni la- gustan, ni golean, ¿no? La clasificación para las copas está bien, ¿no? Se está sorteando, nosotros no estamos, ya lo sabemos, pero... No, para el año que viene hay que mirar más allá. No pasa nada. ¿Usted banca a Gallardo? Sí, pues, No, ¿Qué pregunta o sea, es esa? conozco ¿Qué querés gente... hacer hagamos una encuesta nacional. conozco ¿Un gente que referéndum? ya- No existe eso. Conozco gente que ya no lo banca. No. Bueno, tenemos un día movido en términos políticos y económicos. Vamos a tener varios entrevistados hoy, pero con muchas noticias durante la tarde. Sí. Le tiro la pelota a usted para que empiece por el lado económico. Yo después hago un punteíto de algunos temas importantes, muchos de ellos vinculados a la elección del 2025. A mí me parece que se pueden unir las dos cosas si querés, porque pareciera como que se empieza a mover la política, empieza a haber definiciones. Una de las cosas que vas a hablar vos tiene que ver ahora precisamente con el tema de las elecciones más próximas, que son las de la Ciudad de Buenos Aires, pero en un ritmo muy parecido a cómo la política empieza a tomar definiciones. El mercado empieza a querer definiciones también del gobierno y de la política. Quiere saber qué es lo que viene. Y esto lo digo porque diría ¿Qué problema cuando el mercado tiene ansiedad? cuando, ¿no? Lo que pasa es que cuando el mercado tiene ansiedad se nota mucho, porque cuando la política tiene ansiedad, en todo caso, lo que podés ver es, bueno, por ahí mensajes cruzados, dirigentes políticos que se tiran mensajes o palos unos a otros. Ahora, cuando el mercado se pone ansioso y se pone incierto, empiezas a tener reacciones muy claras, especialmente en el dólar, que es el termómetro de siempre. Y yo lo que quería marcar es que, ¿por qué estamos en un momento de definiciones? Y eso se empieza a notar ya en pantallas financieras y en lo que todos miramos. Te diría ya desde el fines de la semana pasada, empieza a haber algún ruido blanco en el mercado. Ruido blanco quiero decir, imaginemos un ruido persistente que no es todavía disruptivo en términos de... Pero que está, que se escucha de fondo. Exactamente, es algo de fondo. Y cuando hay ruido de fondo, empiezan a moverse algunas variables. ¿A qué me refiero con este ruido de fondo? Como estamos a la vera de un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario, la pregunta que sobrevuela desde hace tiempo es si va a haber un timonazo, un volantazo en el programa económico de Milei y de Caputo una vez que ese acuerdo se ponga en funcionamiento. Como todavía no lo sabemos, porque como venimos diciendo todas las semanas, todos los lunes, ese acuerdo todavía está en negociación, aún así las personas que toman decisiones con su dinero y dinero ajeno tienen que anticiparse un poco a qué es lo que esperan que suceda. Y cuando me refiero a cuestiones de ruido blanco y a algún run run que da vuelta, tiene que ver con esto. ¿Va a haber algún cambio sobre el esquema que rige hoy, sobre el tipo de cambio, sobre el dólar? Que fue un esquema durante todo el primer año de gobierno de Milei, fue muy rígido. Siempre hubo como un compromiso del gobierno de sostener una actualización del tipo de cambio que primero fue de 2% por mes, después desde febrero empezó a ser de 1% por mes, pero claro, se pone en tela de juicio si un acuerdo con el Fondo Monetario implicaría que eso sigue o que va a haber algún cambio. Perdón, cuando decís algún cambio, hablamos de devaluación. Algún cambio tiene que ver con el precio del dólar, tiene que ver con cuál es ese armazón que el gobierno fue implementando a lo largo de todos los meses del primer año de Milei para sostener y para darle credibilidad a ese camino. Y la expectativa es que pueda haber algún tipo de desarme, ya sea de controles cambiarios, de algún retoque ya sea al precio del dólar, a la velocidad que se mueve el dólar, cuál va a ser la libertad que tiene el gobierno para intervenir o no. Hubo
un hecho puntual la semana pasada que alimentó todo esto que yo te digo, y tiene que ver con una exposición que hizo un economista que te diría que es, si no es el más escuchado, es uno de los más escuchados por Milei, se llama Ricardo Arriazu, es un veterano consultor y economista, y él lo que dice, lo dice público, dice que el Fondo Monetario va a querer una flotación del dólar y que eso va a crear un problema. Lo está diciendo uno de los economistas que mejor entiende el plan económico de Milei. Dice, para este programa económico, lo que quiere el fondo va a implicar un problema. Eso es una de las cosas que dijo. Y otra cosa la que dijo es que él tiene información de que hay una divergencia de opiniones entre el presidente y el ministro de Economía sobre qué hacer respecto al tipo de cambio. O sea, Caputo y Milei en desacuerdo. Milei quiere dejar al tipo de cambio flotar y Caputo no. En esa tensión es que radican algunas de las cosas que empezamos a ver. Te propongo esto. Nos presentamos y después seguimos charlando un poquito sobre eso y sobre algunas noticias políticas de último momento. Auspician Lunes otra vez. En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito, más aulas, bibliotecas y espacios de aprendizaje para que cada estudiante tenga un mejor lugar para aprender. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Avellaneda, mi lugar, nuestra casa. Ingresá en www.mda.gov.ar y seguinos también en redes sociales para conocer todo lo que pasa en la ciudad. Noticias, servicios, agenda cultural y trámites para nuestra comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. ¿Querés más vacaciones? Disfrutá Escobar todo el año, a solo 1 hora del obelisco. Descubrí un destino con naturaleza, cultura y aventura. Navegá, explorá, viví la magia de sus olores, sabores y colores. Te esperan ferias, festivales y experiencias únicas. Escobar, cerca tuyo. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo, el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bueno, seguimos el lunes otra vez, 11 minutos pasados de las 8 de la noche, Ecomedios, AM1220 o en canal de streaming o en cualquiera de las redes nos siguen. Marian, tiramos una noticia de último momento que tiene que ver con el lado de la política, pero que también está relacionada al mundo económico. La expresidenta Cristina Kirchner convocó a una reunión urgente para mañana a las 6:30 de la tarde en la sede del PJ Nacional de Mateu, una reunión del Consejo Directivo del Partido Justicialista para sentar una postura sobre el DNU de endeudamiento del FMI, digamos, el DNU que manda el gobierno para tratar el tema del endeudamiento, que se trata mañana en comisión y que la semana que viene debe tratarse en el recinto de la Cámara de Diputados.
Cristina lo que hizo fue, como titular del partido, convocar a los consejeros para que el espacio político sienta una postura más clara y también, entiendo yo, para que haya una bajada de línea más concreta de cómo se deben comportar los legisladores la semana que viene si se trata en el recinto. Desde ya te digo que va a ser una postura de rechazo, ¿no? O sea, la misma nota que publica Cristina en las redes sociales del PJ hablan de un acuerdo del cual no se conoce nada y de un DNU que lo que busca es básicamente sellar un acuerdo con el FMI sin tener ningún tipo de aprobación por parte del Congreso de la Nación. Sí, eso es así, y me parece que la urgencia además tiene que ver con dos cosas. Primero, que hay algunos bloques en la Cámara de Diputados que empiezan ya a manifestarse a favor de la validación del DNU. Rápidamente la coalición cívica de Elisa Carrió, que suele ser bastante crítica con algunas... Maxi Ferraro, que es el presidente de la bancada, planteó que van a acompañar el DNU. Exactamente. El MID, que bueno, es un desprendimiento, si querés, de La Libertad Avanza, va a acompañar también. Bueno, hay todavía alguna expectativa sobre qué va a pasar con otros bloques, pero... Me parece que ahí el esquema Pichetto es el que... Sí. Ahí yo pongo el signo de interrogación. Y en el radicalismo de Manes, el radicalismo disidente. Me parece que ahí va a estar, en respecto a lo político, el foco de ver cuál es la postura que tienen. Ahí me parece que lo interesante es que generalmente... habrá que ver mañana cuál es termina siendo la postura unificada del PJ, pero pareciera que la crítica opositora tiene que ver no tanto con el hecho de firmar un programa con el Fondo Monetario, porque de hecho los últimos dos gobiernos tuvieron su propio programa. El gobierno de Alberto Fernández sí lo aprobó por proyecto de ley en el Congreso y con apoyo de los bloques opositores de ese momento, sino que tiene que ver con que específicamente en este caso no se conoce por ahora, más allá de lo que se publicó en el DNU, ningún detalle sobre el entendimiento de políticas económicas que todavía se está negociando. Una de las razones por las cuales esa letra chica no está es porque todavía no está firmada, no está sellada en piedra, digamos. Es algo que todavía está en negociación. Pero lo interesante ahí es que posiblemente algunas de esas preguntas y esas respuestas que busca la oposición pueden empezar a vislumbrarse mañana. Porque mañana es, como decías vos, el tratamiento, la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Está integrado por diputados, está integrado por senadores, en el cual va a estar presente 3 funcionarios clave, mano derecha de Luis Caputo, que son los que personalmente están llevando adelante la negociación. El viceministro, José Luis Daza, que es, digamos, la incorporación más cercana en el gabinete de Caputo y que su función específicamente cuando llegó al equipo económico fue el de ser el interlocutor principal entre Buenos Aires y Washington. Después va a estar el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, que es, digamos, los ojos y oídos del presidente Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en esa mesa de negociación. Y una tercera figura que es interesante en varios sentidos. Es Leonardo Madcour, es menos conocido, tiene un perfil mucho más bajo, y es el representante argentino ante el directorio del Fondo Monetario. ¿Por qué digo que es una figura? Un hombre que viene del masismo. Exactamente. Es por eso precisamente que es una figura extraña para un círculo siempre muy hermético dentro del equipo económico. Siempre Caputo intentó estar rodeado por personas que hayan sido socios suyos, por ejemplo, en una consultora Anker, que era la consultora que tuvo antes de pasar a la función pública. Bueno, generalmente son todos economistas que integraban esa consultora. Bueno, acá pareciera un bicho raro para ese ecosistema, pero Madcour es cierto que es una persona que conoce a la burocracia del Fondo Monetario, que tiene igual terminales de afinidad con el mundo libertario, principalmente porque es familiar de Guillermo Nielsen, que Nielsen también tiene buena sintonía con La Libertad Avanza, y también porque fue empleado de Eduardo Unnequian, que fue a su vez también el empleador de Javier Milei. Así que fíjate cómo hay también una conexión, una dimensión humana también que pesa ahí más allá de su pasado inmediato en el masismo. Para aclarar, digamos, la diferencia que tiene Madcour respecto a otros funcionarios de este gobierno que decíamos vienen en el masismo. Madcour fue funcionario del Ministerio de Economía durante el gobierno de Sergio Massa, y es un hombre muy llegado a Massa,
Por eso en algún momento, cuando hubo algún chisporroteo en el peronismo entre Guado de Pedro y Sergio Massa, que se tiraban unos a otros algunas cuestiones que tenían que ver con quién había quedado en el gobierno, qué funcionarios vinculados al kirchnerismo o al masismo habían quedado en el gobierno libertario, uno de los apuntados era Marcur. Exactamente. Que desde el principio quedó como representante de Argentina ante el Fondo ante el FMI. Y bueno, se sabía ya, porque formaba parte del equipo más chico de Massa en la etapa de Massa al frente del Ministerio de Economía. Exactamente. Marcur, la función que tiene dentro de toda esta negociación es ir juntando los votos en el directorio que él integra, en el Fondo Monetario. Ahí están representados todos los países. La Argentina tiene una silla que comparte con otro grupito de naciones. Y acá, como toda la negociación, es no solamente una parte técnica, que es la que siempre venimos hablando, sino que también hay un poroteo político dentro del directorio. Necesitas el 85% de los votos para aprobar un programa con el que busca Argentina. Entonces, lo que decíamos es, van a ir estas tres figuras, son importantes para la negociación. No terminamos de estar seguros todavía, habrá que ver mañana cuánto puede avanzar en términos de lo que puedan comentar sobre lo que se está negociando, pero aparentemente mañana va a haber novedades. Y el segundo factor, brevemente, sobre el cual hay apuro en el PJ, es que el oficialismo llamó a que después de esta sesión de la comisión bicameral el martes, ya el miércoles se trate en el recinto de diputados. Es decir, que ya el miércoles quede claro si una de las cámaras va a validar o no el DNU. Justamente por eso, claro, por eso es el apuro de tratarlo mañana. Repetimos, 6:30 de la tarde en la sede de Mateu 130, la sede histórica del PJ, ahí a unas pocas cuadras del Congreso, de tener un posicionamiento más consistente, si querés, por parte del PJ. A ver, en términos políticos también, hoy fue un día movido por dos circunstancias, ambas vinculadas al PRO. Más temprano, Diego Santilli, el ex vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ex candidato a diputado nacional en su momento, hoy es diputado nacional, y hombre fuerte del PRO en la provincia de Buenos Aires, junto con Cristian Ritondo, que es el jefe de la bancada del PRO, estuvieron reunidos con el presidente Javier Milei, con su hermana Karina y con Sebastián Pareja, que es el principal armador de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La foto fue más que simbólica, porque fue en la Casa de Gobierno y porque se da en un contexto donde tanto la Libertad Avanza como el PRO están tratando de cerrar un acuerdo para ir juntos en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de este año. Y se da en un contexto también convulsionado de esa relación a nivel porteño, porque en la ciudad de Buenos Aires ya se sabe, o por lo menos por el momento no van a ir unidos. Todo da a entender que no va a pasar. De hecho, Jorge Macri, el jefe de gobierno, está bastante enfrentado al sistema libertario y teniendo una disputa pública con Patricia Bullrich en los últimos días, pero no así en la provincia de Buenos Aires, donde entra a tallar para mí un tema central, que es que la unidad de esos dos espacios políticos, teniendo en cuenta que ambos le apuntan al mismo electorado, pasa a ser casi determinante para poder no solo ser competitivo en la elección de este año, que todavía hay que ver si se desdobla o no se desdobla o qué es lo que va a pasar, sino que también es importante por que si fueran separados, el peronismo tiene una luz de esperanza. Al ir unidos, hablaba hace un ratito con algunos dirigentes del peronismo, dicen, bueno, ¿existe la posibilidad de que el peronismo gane? Sí, pero es más difícil. Es mucho más difícil porque el PRO se estima, por lo que marcan las encuestas, anda alrededor de unos 9, 10 puntos que pasan a ser primordiales y tiene mucho peso, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Por eso es trascendente la reunión de hoy, porque es un claro gesto político de acercamiento, obviamente que todavía no hay nada cerrado, y también se da en un momento donde hay una distancia, te diría, más que considerable entre Mauricio Macri y Javier Milei, ¿no? De hecho, el expresidente cuestionó esta cuestión, este entendimiento con el FMI el otro día cuando estuvo en Acpoagro, y hay ciertos reparos de la cúpula del PRO para con lo que tiene que ver con la gestión libertaria, pero
al mismo tiempo, en paralelo, se da este encuentro de dos dirigentes que, la verdad que desde que arrancó el gobierno se fueron acercando poco a poco al lado libertario, y yo diría hoy que son más libertarios que del PRO, digamos, porque la verdad es que ha habido un entendimiento más que claro entre los dos, tanto Ritondo como Santilli con el gobierno. Han apoyado absolutamente todo lo que el gobierno mandó al Congreso, e incluso han hecho manifestaciones públicas en las redes sociales de respaldar la gestión del gobierno. Digo, me acuerdo, se me viene a la cabeza una imagen de Cristian Ritondo con una motosierra. Digo, o sea, nada más simbólico que eso en lo que respecta a tratar de empatizar con el electorado de Javier Milei, ¿no? Recuerdo el comentario de que a veces parecía que diputados o la bancada del PRO defendía mejor los proyectos que enviaba el Ejecutivo que su propia bancada. Sí, tienen un ejercicio legislativo mucho más compacto que el que tienen los libertarios, ¿no? Si uno mira el PRO, que también le tocó un momento difícil, ser el primer gobierno no peronista después de los Kirchner, y tenían una oposición muy dura, tienen un ejercicio de la defensa de algunos proyectos que nada tiene que ver con el de los libertarios, con muchas falencias y con muchas internas. Ha quedado claro la semana pasada que aún teniendo bloques que son más chiquitos, que están fuera del bloque específico de la Libertad Avanza, pero que juegan en conjunto en la Cámara, hay un nivel de tensión y de disidencias entre esos espacios políticos que deja a las claras la sensación de que es todo muy endeble, digamos, ¿no? De que ese armado político a nivel legislativo es muy endeble y que necesita el gobierno reforzarlo a partir de las elecciones de este año con la inclusión de más nombres puros, ¿sí? Más nombres aprobados por Karina Milei y por Javier Milei, cosa que no sucedió cuando llegaron al poder por una cuestión de que básicamente no había un armado político detrás. Así que eso como como segunda noticia política después de lo que charlábamos de Cristina. Y la otra que también fue trascendiendo por partes a lo largo de la tarde, pero que se terminó de confirmar hace un ratito con la publicación de un tuit, es que Horacio Rodríguez Larreta, el ex jefe de gobierno, confirmó que va a ser candidato a legislador por la ciudad de Buenos Aires. Rompió con Macri, rompió con el PRO. Está la idea de que sería expulsado del PRO. Digo la idea porque todavía no está confirmado eso, pero sería tanto él como Patricia Gaburrich serían expulsados del PRO al final de esta semana. Hay que ver. De todas formas, me parece que lo de Larreta es un hecho político trascendente, no tanto por lo que marcan las encuestas que dice que puede sacar, sino porque tanto para el gobierno nacional como para el peronismo la llegada de Larreta al escenario político porteño va a fraccionar aún más ese escenario y le va a dar posibilidades a cualquiera de los dos de poder competir hasta el final. Si el peronismo pensaba que no podía competir hasta el final, ahora con Larreta en cancha, probablemente el PRO desarmado y la Libertad Avanza jugando en paralelo, tiene una luz de esperanza de poder incluso ganar la elección. Lunes otra vez. La información y el análisis de los temas de la semana con Joaquín Mujica Díaz y Mariano Boetner. 2 horas con los protagonistas de la economía y la política que hacen mover nuestro día a día. Siempre de 20 a 22 horas. Bueno, seguimos en Lunes otra vez, 25 minutos después de las 8 de la noche. Estamos en contacto con el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. Buenas noches, te saluda Joaquín Mujica Díaz, Mariano Boetner, aquí en Ecomedios. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, Ariel. A ver, primero preguntarte por lo que pasó un poco la semana pasada en el Congreso, en las afueras del Congreso. Te lo pregunto y te lo pongo en contexto porque ya está planeada una nueva marcha para el miércoles y porque el gobierno se ha encargado a lo largo de los últimos días de machacar sobre la idea de que hubo relación del PJ, del partido del que vos sos parte, con esas manifestaciones y con barra bravas que fueron a la manifestación, aunque ha habido algunos especialistas en el tema que han
han desmentido la presencia de esos barra bravas. Más allá de eso, me interesa saber tu postura respecto a esto. Creo que el gobierno de los hechos. Porque primero que el Partido Justicialista de ninguna manera avala ningún tipo de disturbios, ni lo hizo nunca. En segundo lugar, hay bastantes elementos que indican que podría haber agentes infiltrados puestos por el propio gobierno, incluso en el patrullero, filmaciones, testimonios que podrían dar indicios de que generaron la propia violencia a la que hablan. En realidad el gobierno tiene que dar cuenta por Murillo, en este momento luchando por su vida, secuelas seguramente irreversibles, que su único de hacer. Entonces, hablando, si hay barras bravas, no sé, que hagan lo que tengan que hacer, que actúen con la justicia y que aporten elementos. Por ahora lo único que veo es una campaña de difamación y un no hacerse cargo de la represión que hubo. Para el miércoles que viene la marcha va a ser más masiva porque va a haber movimientos sociales, va a haber algunos sindicatos. Vuelve a estar otra vez en el foco de la cuestión cómo acciona el operativo de seguridad de Patricia Bullrich. ¿Qué perspectiva tenés para lo que viene y si sabés qué postura van a tomar algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires, si van a marchar o no? Te propongo hacer un ejercicio en voz alta, ¿no? Uno que entiende por un operativo de seguridad, que las fuerzas estén conteniendo los edificios públicos, protegiendo algunos bienes. ¿Qué tiene que ver eso cuando las fuerzas directamente actúan reprimiendo a los que van, sean quienes fueran? Ahora también cuando el peronismo gobierna y hubo marchas, también hay formas de evitar los desmanes. En mi caso particular estoy en contra de cualquier tipo de agresión y desmanes, de cualquier tipo, venga de quien venga. No obstante, parece que el gobierno quiere hacer de esto una épica. Incluso a veces parece que la ministra habla más como si fuera la directora de tránsito de la ciudad que la ministra de Seguridad de la Nación. No le escucho hablar de los problemas serios de seguridad que tiene la Argentina, el narcotráfico, lo que está sucediendo en Rosario, el aumento de la criminalidad, el ciberdelito. De eso se tiene que ocupar y de eso le escucho hablar muy, pero muy poco. A ver, en tema de seguridad, sé que esta semana, o hace algunos días, presentaste una policía municipal, que no la tienen todos los municipios, son cerca de unos 800 efectivos. Me interesa saber sobre eso, cuál es el accionar que pretendés que tengan en el municipio, cómo van a convivir con la policía bonaerense y sobre todo cuál es el equipamiento que tienen, cuál es el armamento que tienen. Te cuento, así como te expreso lo que hablamos recién con respecto a lo que significa represión, yo y todos los bonaerenses estamos muy preocupados por la seguridad de nuestra provincia. Efectivamente hay más problemas de los que debe haber y cada uno tiene que hacer el aporte que tiene a su alcance para mejorar la seguridad. En el caso de Escobar, hemos decidido crear una policía municipal, creada por ordenanza. No soy el primer municipio que la tiene, ya son varios, pero todos la tienen de hecho, nosotros la hicimos de derecho. Esta policía, a diferencia de otros casos, porta armas. Compramos armas no letales de la fábrica Versa, una edición que se llama Virna, para equipar a nuestra policía y defender a los vecinos. Es una decisión osada, entiendo que polémica, pero entre estos discursos de mano dura, mano blanda, yo creo que no hay que tener una mano boba, hay que tener una mano inteligente, responsable, criteriosa, que prevenga el delito y ayude a que los bonaerenses podamos transitar mejor. Ariel, ¿qué tipo de armas son? Las Virna las hace una fábrica muy conocida que se llama Versa. Morfológicamente la pistola es igual, tiene el mismo peso, tiene unas balas que son redondas de polímeros, de pimienta o de gas. Si un impacto de bala le da en la pierna a un presunto delincuente, lo va a tirar al piso, le va a doler un montón, no va a perder la pierna, probablemente ni siquiera sangre, pero de esa manera van a poder neutralizar. Incluso en las ciudades, en todas las ciudades del mundo,
hay un montón de hechos que no tienen que ver con la gran violencia, pero a mí me gusta usar un ejemplo muy didáctico. Si mientras hablamos con nosotros, a esta hora, hay una persona alcoholizada en alguna plaza de Escobar o de cualquier parte del mundo, si un policía va y le pega un tiro es un abuso de autoridad, estamos de acuerdo, nadie merece perder la vida por este hecho. Ahora, sin embargo, viene la policía municipal que conoce la ciudad, conoce la zona, conoce su gente, le da la voz de alto, que cesen la agresión, y esta persona, como está muy alcoholizada, no para. Si se agarraran a puñetazos, solo Dios sabe cómo termina. Y porque el borracho no tiene uso de su racionalidad ni de su fuerza, el policía se tiene que defender. Con esta arma le da la voz de alto. Si no para, le exhibe el arma. Si no se detiene, le pega un tiro en la pierna, se cae al piso, le pone las esposas, lo lleva a la comisaría, a disposición de la justicia y se termina el problema. Y así te podría enumerar un sinfín de hechos urbanos, cotidianos que suceden en las ciudades, con lo cual con nuestra policía nosotros podemos colaborar y que la bonaerense se dedique a los delitos graves, homicidios, robos complejos, narcotráfico, etcétera. A ver, va a estar coordinado el trabajo con la bonaerense, tu ministro de Seguridad habló con Javier Alonso, ¿cómo es la conexión provincia Escobar? Extensa, no te voy a negar, nosotros presentamos un proyecto de ley para que esto sea una ley provincial. A mi gusto y entender, esto es insuficiente, pero son las herramientas que tengo como intendente. Por eso, a través de un diputado nuestro, que es Leo Moreno, presentamos un proyecto de ley para que se cree como una división de la policía bonaerense y las policías locales. Cosa que, entre tanto, vos fíjate, uno de los problemas que hoy tiene la bonaerense es que le falta agentes. Y sin embargo, a nosotros no nos costó conseguirlos, porque uno lo forma en la cercanía. Si no, un muchacho que quiere ser policía del interior se tiene que ir a formar a la Bucetich, termina en Escobar. La verdad es un chino eso. Hay que buscar soluciones sencillas y efectivas. Hay que rever el funcionamiento del Estado y esencialmente un modelo vintage de gestión de la bonaerense. Incluso para delitos como por ejemplo un robo de un celular. Te roban un celular. Generalmente si un celular moderno durante varias horas vas a poder geolocalizarlo. Hasta que te dicen que tenés que hacer la denuncia en vez de hacerla por internet, que seguramente si lo robaron en un distrito se fueran a otro, entonces cambia el departamento judicial. Cuando dieron el allanamiento, si es que lo dan, el celular se quedó sin batería, no lo encontrás nunca más. Digo, hay un montón de situaciones, Joaquín, que pueden ayudar a mejorar mucho más la prevención o encontrar a los delincuentes de manera mucho más rápida y efectiva. ¿Por qué me lo definías como tensa a la relación con el Ministerio de Seguridad o con el gobierno bonaerense? Porque bueno, es una decisión que no la comparten en toda su dimensión, lo mismo con la de las armas no letales. Yo respeto y nosotros lo que venimos es a aportar, no a pelearnos con nadie, pero bueno, son maneras y posturas de ver el problema de la seguridad en la provincia. Ariel, ¿qué tal? Buenas noches. Mariano Buender te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien. Te sumo una pregunta más. Tiene que ver con una cuestión y un área que es de tu interés porque fuiste secretario de Economía del Conocimiento durante el gobierno anterior. Tiene que ver con cómo hay una serie de nuevas tecnologías. Me viene a la cabeza rápidamente el desarrollo cada vez más rápido de inteligencia artificial. Eso en términos de gestión pública, ¿se puede utilizar a favor del hacedor de política pública para mejorar la gestión de la manera que sea? Tenemos que pasar de la burocracia a la iacracia, de la gestión de los burós, de los edificios, a la digitalización, que es el periodo en el que estamos hoy, y de la digitalización al modelo de gestión con la iacracia. Puede mejorar muchísimo el funcionamiento del Estado. Por ejemplo, en seguridad vas a tener dos grandes ventajas. Software predictivos que pueden, suponer hechos que pueden ser delictuales y darlos a informar de manera mucho más automática. Si hay un robo, ponele, no sé, viste cuando hay un hecho no tenés todos los datos. Hubo un robo, fue un auto rojo, mediano, del tamaño de, perdón, digo la marca, de un Gol. Entonces automáticamente ese software te empieza a buscar por todas las cámaras autos similares para poder encontrarlo. Si tenés que encontrar en un periodo, robar un auto entre las 2 de la mañana que lo dejé y me fui a dormir hasta las 8 que me desperté para ir a trabajar y ya no estaba, te lo busca en fracciones de segundo.
hay un montón de elementos. Y después para la gestión, Escobar tiene ahora un chatbot que va a pasar a ser un chat con IA que responde preguntas de vecinos. Ahora está respondiendo 8.000 o 9.000 por mes y va a responder muchísimas más. La idea es que cada vez más el Estado, esto que se llamaba el Estado presente, antes necesitaba una variable física, pero esto no lo digo en términos partidarios, ¿sí? Ejemplo, un banco nación o provincia antiguamente tenía que estar en cada pueblo, sea rentable o no, para que el pueblo tenga actividad económica. Hoy el banco lo tenés en el celular, lo llevas en el bolsillo. Digo, hay una mirada que la política tiene que tener sobre una aplicación práctica de estas herramientas que podrían mejorar y hacer el Estado dinámico, ágil, sencillo y efectivo. Ariel, te llevo al plano político electoral. Kicillof mandó envió un decreto para sentar la fecha de las PASO, pero obviamente dejó trascender, y lo ha dicho él públicamente, que él no quiere las PASO, que le parece que no es momento para hacerlo, y hoy de la mano de eso tiene que definir por sí o por no finalmente si va a haber desdoblamiento de la elección bonaerense. Quiero saber tu postura como intendente de Escobar, tanto respecto a las PASO como respecto al posible desdoblamiento que evalúa Kicillof. Percibo que va a haber desdoblamiento y que va a haber una mayoría que va a suspender las PASO. Lo que el peronismo bonaerense todavía no tiene suficientemente debatido es entonces cómo va a administrar las tensiones entre los distintos grupos para armar las listas. ¿Cómo saldar las diferencias? Y la PASO era una herramienta interesante. Entiendo que para esta elección hay un consenso general de que no se realicen. Bueno, entonces va a haber que encontrar un mecanismo para sintetizar la lista que después vaya a competir a las elecciones. Pero respecto al desdoblamiento, ¿tenés alguna postura formada? Sí, siempre estuve a favor. Te soy sincero, tuve una postura a favor del desdoblamiento y en este caso minoritaria en mi partido, pero yo estoy a favor de la boleta única. La boleta única papel. Sí, porque, mira, el sistema anterior ha demostrado que es transparente, y esto hay que decirlo por más que no sea el título más taquicero, pero voy a poner, por ejemplo, la ciudad de Pinamar, que es gobernada por la oposición, se ganó por un solo voto, siendo el peronismo oficialismo tanto en la provincia como en la nación. Digo, es otra época. Entonces, nada, sí ganó Milei, ganó Macri, ganó Alberto, ganaron todos. Ahora, en esta época la gente está queriendo otra cosa, y el 70% de la gente quiere este sistema. En Santa Fe, con la boleta única, ganó el peronismo, ganó el socialismo, ganó ahora el PRO radical. O sea, el problema ¿Qué no es cualidades el le sistema distinguís electoral. al sistema electoral de la boleta única? No, a ver, le encuentro, como dirigente político, le encuentro cualidades en torno a la fiscalización, en torno al ahorro de papel. Le encuentro también algunos defectos, que es que fortalece mucho los individualismos y disminuye la fortaleza de los partidos políticos. Eso también Se acaba el robo de boletas, ¿no? El tema del robo de boletas, digo, sí. Sí, pero el robo de boletas, con el paso de los años, terminó siendo un folclore y no un resultado. O sea, por eso te digo, ganó un presidente que no tenía estructura partidaria y gobierna la Argentina. Y ganó provincias que en los papeles, vos como periodista, decías, jamás pueden ganarlas, y las ganaron. Entonces, puede haber alguna pizzería, pero con los celulares, con la fiscalización, y si querés para bien, con los 40 años de democracia, la gente se aprendió también a controlar. Y lo mismo le pasó a Mauricio Macri cuando le ganó a Scioli por 1 punto y algo, digamos, ¿no? Menos de 2 puntos. Asimismo, imprimir 4 padrones contra una sola boleta, y me parece que es bueno ensayar un sistema que perfeccione siempre nuestra democracia. También es cierto que ayuda a potenciar las gestiones locales. O sea, como la gente tiene que marcar cruces y no es la fiaca de cortar boleta, por decir una manera, entonces potencia que si te gusta tal legislador, tal intendente, tal gobernador, haces tiki tiki y vas marcando los que más te gustan y no necesariamente una columna partidaria. Ariel, te hago la última. Hubo mucha tensión en el peronismo después de que Kicillof presentara el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político que plantó en la provincia de Buenos Aires, y está esa tensión permanente, sobre todo entre el camporismo
y este nuevo sector, este armado del kicillovismo, respecto a cuál es el proyecto político, si hay un proyecto político que los contiene a todos o si hay un proyecto político que contiene a un sector y que representa a Axel y que tiene que ver quizás con un cambio de ciclo respecto a la conducción de Cristina. Me interesa saber tu postura respecto a la presentación de ese espacio político de Kicillof y sobre todo a lo que viene en esa disputa de poder. Me parece que está muy marcada entre Cristina y Kicillof. Bueno, va a depender mucho de cómo se genere esto que hace un rato me preguntaba sobre el cierre de las elecciones. Si va a haber un consenso y un acuerdo, bueno, serán posicionamientos internos. Si va a haber una ruptura y cada uno por otro lado, entonces va a cambiar. Yo creo que hasta ahora fue una interna estéril, por una virome que mientras sigan hablando internas cada vez tiene menos tinta. Los problemas que tenemos que atender desde el peronismo es los problemas del trabajo, de la economía, principalmente de la seguridad y modernizar el sistema educativo. Para vos la pelea es por la lapicera. Sin duda, sin lugar a duda la pelea es por la lapicera. Ariel Sujarchuk, gracias por comunicarte con nosotros, con Lunes otra vez. Un gusto y seguramente volvemos a hablar en algún momento. A usted, muchas gracias por llamar, que esté muy bien. Ahí pasaba Ariel Sujarchuk, el intendente de Escobar, hombre del peronismo, charlando de un poquito de todo, de la realidad política, en el Lunes otra vez, aquí en Ecomedios AM 1220. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Bueno, seguimos aquí, el Lunes otra vez, 9 menos cuarto de la noche, así, seguido. Se nos fue un entrevistado y viene una entrevistada de nuevo, viste que esto es... Impresionante, el ritmo es frenético. Es un ritmo a todo o nada, te digo, estamos jugando hoy. Estamos en comunicación con la diputada Silvana Giudici. Buenas noches, Joaquín Mújica Díaz y Mariano Werner te saludan desde Ecomedios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Silvana, bueno, gracias por atendernos. Quería consultarte, a ver, escuché en las últimas horas algunas intervenciones tuyas respecto a lo que había pasado el miércoles pasado en la marcha ahí frente al Congreso. Fuiste muy dura para con el peronismo. Quería saber, vos, ¿de qué lado estás respecto a las posturas que ha tenido el PRO respecto a la intervención del PJ? Porque, por ejemplo, Jorge Macri, que es el jefe de gobierno, planteó ayer que él no ve banderas políticas vinculadas al kirchnerismo y al PJ en la marcha de la semana pasada, y se da también en un contexto donde se va a repetir la marcha el miércoles. Entonces, digo, vos, ¿cuál es tu postura clara respecto a ese tema? La que tuve siempre, la que tuvimos todos el día que salió el gordo del mortero, la que tuvimos todos en el 2001, la que tenemos siempre, que el peronismo, cuando no ganan las urnas, termina imponiendo por la violencia la debilidad de los gobiernos. Entonces me sorprende si Jorge Macri dijo eso, por qué lo habrá dicho,
pero todos coincidimos, los que estábamos dentro del Congreso y también distintos dirigentes de la provincia de Buenos Aires, que estas barras fueron fomentadas por distintos sectores de la política de la provincia de Buenos Aires. Hoy escuché que la ministra Bullrich va a enviar la información a los fiscales y bueno, quedará claro que esta no es una marcha en defensa de los jubilados, sino que es una marcha para desestabilizar, una marcha llena de violencia con expectativa de derrocar un gobierno. ¿A vos, vos creés, tal como marca el gobierno, que hubo un intento de golpe para generar un desequilibrio en la gestión? Pero no se puede ser inocente, porque además, tal como pasó en el 2017, dentro del Congreso, mientras afuera se estaba dando la manifestación supuestamente en favor de los jubilados, dentro del Congreso, la diputada Tolosa Paz lo que proponía era derogar la ley bases y las facultades delegadas a Milei, así que claramente era una acción coordinada. Para este miércoles, ¿qué espera, Silvana? Porque, a ver, la manifestación va a ser más grande, se están convocando movimientos sociales, se están convocando algunos gremios, dicen sectores políticos que van a volver a estar en la calle, y también sé que hay por parte del gobierno una reconfiguración de cómo debe ser el operativo político, más allá de que el gobierno ha sido muy claro de que no van a dar un paso atrás respecto al accionar. Pero vos como legisladora, ¿qué esperás? Espero lo que sucede en democracia, que cualquier manifestación es posible y cualquier protesta es válida, siempre que no utilice la violencia o ataque las instituciones. Y bueno, dentro de esa lógica, como ha sucedido casi todos los miércoles desde que asumió este gobierno, y por supuesto desde mucho antes, porque las marchas de jubilados son históricas, han transcurrido en paz. Recién hace 15 días hubo un llamado a los barra bravas, a los hinchas de los clubes, lo hicieron distintos dirigentes kirchneristas, por decirte alguno, a Brancatelli, Billy Boni estuvo en la marcha, hasta Firmenich habló de salir a la calle a parar este gobierno, con lo cual no tengo que dar yo las explicaciones, tendrán que dar las explicaciones quienes desestabilizan al gobierno democrático electo hace menos de 1 año y medio. Silvana, ¿qué tal? Buenas noches, Mariano Buenar te saluda. A propósito de lo que pasó el miércoles, ¿vos observás o considerás que hubo algún exceso en el uso de la fuerza por parte de la policía? Porque fueron imágenes muy fuertes, ya sea la del fotógrafo Pablo Grillo, que recibió un impacto de una granada de gas lacrimógeno, hubo una imagen muy fuerte también de una jubilada siendo empujada por un policía. Son algunas de las imágenes que se viralizaron. ¿Vos tenés alguna consideración respecto a qué tan excesiva fue esa fuerza? Mi consideración es que, bueno, en primer lugar, que todos los heridos se puedan recuperar, especialmente Grillo, que fue uno de los heridos de más gravedad. También hubo un policía baleado y demás víctimas que fueron que sufrieron heridas. Por supuesto, uno piensa en la salud primero de los heridos antes que las consideraciones políticas. Respecto al uso de la fuerza, mira, así como se vieron esas imágenes, se vieron manifestantes pateando en el pecho a un policía y tirándolo al piso. Eso en otros países, sin ir más lejos, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, pegarle a un policía está mal, y está mal en todas las democracias republicanas del mundo. Entonces me parece que no es la pregunta si hubo exceso, eso por supuesto se va a dirimir porque al ministerio se le han pedido todos los informes técnicos y periciales además del operativo, así que eso va a quedar dilucidado, sino lo que tenemos que empezar a concientizar todos juntos, periodistas, ciudadanos, no solo la dirigencia política, que los disturbios contra las instituciones en la calle no van más. No van más el Gordo del Mortero, no van más los barra bravas, no van más las hinchadas, porque lo que tiene que preservarse en la Argentina es un gobierno democráticamente electo.
¿Vos hacés un punto de contacto con aquel momento del 2017, la de las toneladas de piedra y en la reforma previsional? Por supuesto. Ahí ves el mismo accionar. Y también te diría con el 2001, porque también en el 2001 las protestas y los manifestantes partieron del conurbano. Entonces, yo digo, me sorprende encontrar a esta altura todavía gente que pone en duda que esto parta de ciertos sectores del peronismo, porque se repite el mismo accionar, tanto como en el 2001, tanto como en el 2017. Ahora, esa teoría de que el peronismo, cuando está fuera del poder, siempre tiene la idea de desestabilizar, no pasó durante el gobierno de Macri. Digo, más allá de eso, entiendo que vos interpretás... ¿Cómo que no? 2017 era el gobierno de Macri y llevaron al gordo del mortero cuando se trataba la reforma previsional. Está bien, pero el gobierno de Macri terminó, Giovanna. O sea, terminó... Por la fuerza de la gente y de toda la dirigencia Juntos por el Cambio que llegó hasta el final, porque si hubiera sido por el kirchnerismo, ese mismo día se derrocaba a Mauricio Macri. Bueno, a ver, te cambio de tema. Quiero aprovechar los últimos minutos que nos quedan para preguntarte por una de las noticias del día que tiene que ver con la decisión de Rodríguez Larreta de ir por la fuera del PRO y de jugar como legislador porteño. ¿Te sorprendió? ¿Qué impacto te genera? ¿Está la idea de expulsar a Rodríguez Larreta del PRO o no? No tengo opinión sobre eso porque la verdad que hace tiempo que el PRO a nivel nacional no realiza consultas ni reuniones a todos los sectores, así que será una cuestión que decidirá el PRO a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, supongo. La verdad que a mí me causa mucha pena, me da mucha pena porque la verdad que gran parte del gobierno de la ciudad actual fue de Horacio Rodríguez Larreta y que Horacio de pronto se ponga tan virulento contra el gobierno del PRO, a mí me genera mucha tristeza, pero bueno, cada uno toma la decisión que cree que representa a su electorado y Horacio, y eso quedó claro en la interna junto a la interna de presidente con Patricia Bullrich, que Horacio piensa en que él representa un sector más afín a sectores, digamos, no quiero decir kirchneristas, pero más afín a un electorado que se identifica con el kirchnerismo y no con el actual posicionamiento del PRO. Perdón, ¿vos interpretás que Rodríguez Larreta piensa que representa un sector cercano al kirchnerismo? Pienso que él piensa que representa al sector progresista de esta ciudad y que por eso equivocó su campaña, por eso, digamos, básicamente equivocó el mensaje hacia nuestro electorado. O sea, que en esta, por ejemplo, en la elección que viene, no va a disputar el electorado con la Libertad Avanza o con el PRO, en el caso de que terminen yendo separados en la Ciudad de Buenos Aires, sino que va a disputar con Unión por la Patria. No es que va con Unión por la Patria. Creo que va a disputar el electorado, digo. Claro, él está equivocando el posicionamiento. Digamos, me parece que todos tenemos que ayudar a que el cambio se consolide y gane, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si vos vas en contra de la sucesión del propio gobierno que él encabezó, es un poco extraño. Yo creo que no, es un experimento, me parece que no va a conducir a demasiado, pero bueno, cada uno toma las decisiones. Él se decidió que se aleja del PRO. Silvana, te sumo por fuera de este tema una última consulta que tiene que ver con una discusión siempre interesante que tiene que ver con la relación que tiene un gobierno con los medios de comunicación. Vos fuiste muchos años presidenta de autoridad de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados y hay una cuestión ahí que se ve muy a las claras, que el gobierno tiene especialmente el presidente Milei, tiene una relación muy tensa permanentemente con el periodismo, con críticas generalmente muy descarnadas, con acusaciones abiertas a medios de comunicación y a periodistas en particular. ¿Vos tenés alguna visión o una consideración sobre esta relación de esta naturaleza entre un presidente y los medios?
consideración, ¿a qué te referís? Una opinión sobre esta relación entre el presidente y cómo se dirige hacia los periodistas o hacia los medios. Creo que la relación entre el periodismo y el poder, o el periodismo y el gobierno, define la calidad democrática. A mí me gustaría una relación, por supuesto me gusta y la defiendo, una relación institucional. En el caso del presidente, él tiene una manera de relacionarse a través de redes sociales, es un pensamiento absolutamente disruptivo y nuevo en la política. Yo voy a seguir defendiendo la posibilidad de que todos los periodistas opinen y digan lo que quieran decir, porque justamente ahí, en la diversidad y en la pluralidad, es como se deben manejar las relaciones entre la prensa y el poder político. Silvana, gracias por tu tiempo y un gusto charlar con vos. Ahí pasaba Silvana Giudici, diputada nacional por el PRO, dando diferentes conceptos sobre lo que pasó en la interna del PRO y también esto último que decía, ¿no? La vinculación entre el gobierno, lo que vos le planteabas, Marian, la vinculación entre el gobierno y los periodistas, que ha sido y sigue siendo muy, muy conflictiva. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad. Sobre el bosque gris ve un morir al sol, que mañana sobre la avenida nacerá. Bueno, seguimos casi las 9 de la noche. Seguimos el lunes otra vez en Ecomedios. Lo rápido que pasan las cosas, ¿eh? Sí, metimos así dos. Para mí hace 10 minutos entrevistas, sí. ¿no? ¿Cuántos títulos? Una diputada del PRO, un intendente del PJ, bien variadito, posiciones claramente distintas, ¿no? Pero definiciones contundentes. Fue una total. noche de definiciones contundentes, la de hoy, tanto de Giudici como de Sujarchuk, tanto respecto al proceso político de cada una de sus fuerzas, ¿no? Críticos hacia adentro del PRO y críticos hacia adentro del PJ, muy diferentes respecto a lo que piensan sobre la gestión de Milei y sobre todo lo que ocurrió la semana pasada en el Congreso, que algunos creen que puede volver a pasar este miércoles. Sí, ¿no? Totalmente. Así que bueno, la vara nos queda bastante alta para la segunda hora. Sí, no ahora podemos es más, menos. yo si fuera por mí me iría en este momento y te dejaría hablando solamente a vos de economía, pero bueno, me toca quedar acá, hacerte compañía y escucharte. Sí, porque bueno, vamos a tratar de mantener el ritmo bien arriba, bien arriba, picantes, porque lo que vamos a hablar ahora es de economía real. Siempre hay cosas para decir sobre la economía real y me parece que lo más interesante, que es lo que yo te propongo y le propongo a la gente también abordar ahora, tiene que ver con cuál es la foto más reciente de la actividad económica, qué es lo que nos está marcando. Hay un montón de sectores, ahora los vamos a ir analizando, que todavía están muy rezagados dentro de una tendencia general de recuperación en la última parte de 2024 y este comienzo de 2025. ¿Y por qué digo que es importante centrarse en los sectores que están rezagados? No es por una cuestión discrecional o porque simplemente le busquemos el pelo a esta cuestión de la recuperación, sino que estamos hablando de sectores que son claves para la generación de empleo. Veo que te contuviste con el tema del pelo al huevo. Hay que decirlo. ¿Se puede decir huevo al aire? Sí, obviamente. Esto es un Me buscaron descubrimiento. el pelo al huevo, digamos. Vamos a decir... Apretaste el freno de mano y... ¿no? Vamos. Bueno, listo. Liberate. Listo, perfecto. Entonces, no es una cuestión de encontrarle los pelos a los huevos, sino que, hay que marcar por qué hay sectores que se están quedando atrás.
Hay un informe que es muy reciente y es muy representativo, que es sobre consumo masivo. El consumo masivo, para tenerlo en claro primero antes de meternos en los números, lo que te marca es en qué situación está el poder de compra del salario. Básicamente es un indicador que te refleja cuál es ese estado del poder adquisitivo. Hay un informe de una consultora privada que se llama Sentia, que es posiblemente una de las, dentro de las privadas, de las más serias que siguen este tipo de números, y lo que mostró cuáles son los números de enero de 2025. Algunas cosas para tener en consideración. Primero, que el consumo fue durante el 2024, el primer año del gobierno de Milei, junto con la construcción y junto con la industria manufacturera, posiblemente los 3 sectores que hayan sido más impactados dentro de la recesión general, que más o menos hizo caer a la economía un 1,8% el PBI. Pero ya han empezado a salir datos del 2025. Quizás la intención a esta altura del partido para el gobierno era empezar a mostrar una foto más favorable respecto al consumo masivo. Bueno, empecemos a repasar algunos números. Enero de 2025 respecto a enero del año pasado. Enero del año pasado ya había tenido un golpazo fuertísimo porque un mes antes había tenido lugar la devaluación inicial. Entonces, la devaluación que hace Caputo apenas arranca el gobierno el 13 de diciembre de 2023. Ese enero ya fue muy bajo. Bueno, enero de este año fue 10% más abajo que eso. No estamos comparando con meses buenos o meses de el Plan Platita, que era algo que podía llegar a pasar en algún momento de 2024. Estamos comparando ya con una base bastante baja. Bueno, el consumo en autoservicios y supermercados fue 10,6% más bajo en enero de este año que en enero de 2024. Eso ya es un primer indicador de que el consumo le está costando mucho recuperar terreno. En supermercados solamente, sin tomar en cuenta autoservicios, 12,5% la caída anual en esta misma comparación. Y después hay unas cositas que se ven cuando uno desagrega el dato, ve cuestiones incluso todavía más interesantes. Se consume 8,2% menos alimentos que hace un año. O sea, fíjate que estamos hablando de cuestiones de primera necesidad. Ya no es solamente... Bueno, ahí se ve bien marcado el tema de que el acceso a los alimentos por parte de la gente se ha visto muy perjudicado, y eso, digamos, básicamente los alimentos, valga la redundancia, lo más básico para un ser humano, ¿no? Me parece que ahí está el principal foco de conflicto que tiene el gobierno. 8,2% de la caída, entonces, de un año a otro entre enero y enero en la compra de alimentos. Después tenés otras categorías que quizás no sean tan elementales, pero bueno, bebidas con alcohol cayó 16%, sin alcohol 17%, higiene 17% de caída. Son todos desplomes de 2 dígitos. Sorprende a esta altura de el desarrollo del plan económico que todavía tengamos semejante caída. Pero me parece que si uno tuviese que enmarcar estos datos de consumo en una foto más general, lo que decíamos es que la radiografía de la actividad económica lo que te está mostrando es que pareciera que las características de un plan económico como el que lleva adelante el gobierno implica por definición que hay sectores que van a o recuperar mucho más lento o no van a poder recuperar mucho de lo que perdieron a lo largo del, no diría ya del último año, sino más atrás. ¿Cuál es la explicación en el Ministerio de Economía respecto a esos números? Bueno, la explicación es que un sector como la construcción, que fue con mucha diferencia el más afectado a lo largo de 2024, mucho más que la industria, mucho más que el consumo, hay 2 elementos que, como una tenaza, le impactaron de forma tal que ha perdido tantos miles de puestos de trabajo en todos esos meses. Tiene que ver primero con un corte abrupto en la obra pública. La obra pública no es toda la actividad de la construcción, pero es una parte muy importante. Depende del sector del país, puede ser incluso más de la mitad de la actividad de la construcción explicado en la inversión pública. Eso se cortó casi a cero. Este año incluso hay menos obra pública que hace un año, cuando ya había habido recortes. Entonces fíjate que es una tendencia que evidentemente vino a quedarse. Ahí se rompió una expectativa que tenían muchos de los gobernadores, sobre todo los gobernadores... Bueno, en verdad son todos gobernadores por fuera de la Libertad Avanza, más allá de que hay algunos más cercanos al gobierno que otros. No, la Libertad Avanza no tiene gobernadores, pero
en los que eran, por ejemplo, de los que lo denominamos peronismo disidente, ¿no? Jalil, el gobernador de Catamarca, Jaldo, el gobernador de Tucumán, incluso el propio Yarlora de Córdoba, tenían una expectativa de que el ajuste iba a ser muy severo por el plan que planteaba Milei durante todo el año pasado, pero que a partir del último trimestre del 2024 y los primeros 3 meses del 2025 iba a haber poco a poco una intención del gobierno de volver hacia la obra pública. Bueno, eso no está sucediendo. No sería el caso. Y te pongo una pastillita antes de volver al tema de la actividad de la construcción. Justo salió, las últimas horas salieron datos de resultados fiscales, es decir, cuál es el superávit que tuvo el gobierno. Y hay algo que te está mostrando muy claramente, y es que por la dinámica del gasto público, y esto implica que, por ejemplo, un gasto muy, muy importante y que pesa mucho en el presupuesto, que es, por ejemplo, jubilaciones o la AUH, desde abril del año pasado está indexado, porque el gobierno, acordate que por decreto puso una fórmula por la cual los aumentos de jubilaciones, que son todos los meses, replican la inflación de 2 meses antes. Es decir, por ejemplo, ahora en abril se va a actualizar las jubilaciones con la inflación de febrero y así sucesivamente. Esto lo que hace es que el ajuste en jubilaciones y en AUH sea ya imposible, porque tenés un mecanismo de actualización automática, con lo cual ya ahí no podés cortar. El año pasado lo habías hecho, este año ya no podés pasar la motosierra sobre jubilaciones y AUH. Pero claro, el compromiso del gobierno de mostrar siempre equilibrio en las cuentas públicas y mostrar que no tiene déficit, implica que va a tener que recortar en otro lado. Entonces, para compensar ese gasto adicional que viene subiendo en términos reales, es decir, contra la inflación, ese gasto de jubilaciones, tiene que volver a ajustar las clavijas sobre, por ejemplo, obra pública. Entonces, lo que ya se empiezan a ver los números es que este año, en comparación con el año pasado, que como decimos, ya había habido un ajuste muy grande sobre la pública, este año incluso hay menos obra pública que el año pasado. Y eso pareciera que es una tendencia que va a continuar. Y respecto al consumo de alimentos, ¿cuál es la perspectiva, digamos? O sea, que haya un freno en la caída. Sí, ahí la expectativa es que debería haber en la medida en que los salarios puedan mostrar una recuperación del poder adquisitivo más pronunciada a lo largo de los próximos meses, hay cierto consumo masivo que se va a recuperar. Lo que pasa es que ahí hay una foto más conveniente que siempre elige ver el gobierno. Supongo que lo hacen todos los gobiernos, pero en este caso le toca al gobierno de Milei, que es que así como hay un consumo de bienes fundamentales como los alimentos que está en baja, hay uno que sí está en alza, que es el consumo de los bienes durables. La persona que de pronto tiene que cambiar una heladera, un lavarropas, algo que le insuma un monto mucho mayor, lo puede volver a hacer. ¿Por qué? Porque volvieron los créditos, volvieron las cuotas. Claro, volvieron entonces, las cuotas. Los alimentos no los vas a pagar en cuotas. Pero Hubo sí un un lavarropas. momento, en el 2023, 2022, 2023, pero sobre todo la peor parte del 2023 ya con Sergio Massa en el Ministerio de Economía, que creo que lo charlamos un poco la semana pasada, que aparte del desbarajuste que había en términos de precios, no había cuotas en ningún lugar, ni en ninguna casa de ropa, ni en ninguna casa de electrodomésticos. Entonces, claro, era muy difícil para esos lugares venderlo. Imagínate que comprar una heladera, ni siquiera una heladera, un televisor, algo más chico, sin cuotas, era imposible. Era Es imposible. completamente inviable para cualquier persona, ¿no? O sea, por precios claramente están por encima de los 100.000 pesos. Sí, claro. Era muy difícil. Y había un momento, claro, muchos nos habíamos acostumbrado, porque nuestra generación se había acostumbrado a que en los últimos años había cuotas en forma permanente y no importa el color político, o sea, tanto el gobierno de Macri como el gobierno de los Kirchner había. Y de repente nos habíamos quedado sin absolutamente ningún tipo de acceso al crédito. O sea, con lo cual, acá hay un cambio que la gente lo notó y con cualquiera que hables, me parece que te lo remarca, ¿no? Este acceso al crédito a poder tener una vida más sostenible y poder pagar las cosas en un plazo. Exactamente. En un plazo. Es un poco una de las paradojas, si querés, de
la baja de la inflación, la desaceleración de la inflación. Fíjate cómo ese terreno de una inflación en desaceleración rehabilitó todo el sistema de consumo en cuotas, pero todavía no al consumo más elemental, el de los alimentos, al consumo masivo, al consumo en supermercados. Fíjate cómo tenés dentro del consumo dos fotos tan distintas. ¿Y a qué crees que se debe eso? Bueno, generalmente el gobierno ahí tiene como un argumento que es los salarios le están empezando a ganar la inflación, y eso puede ser cierto. Digo, los números lo muestran, tampoco nos vamos a pelear con las estadísticas ni los números. Pero hay otro número que el gobierno prefiere no analizar, pero que es igual de real, y es que hay un indicador que se llama, o que algunas consultoras tienen que denominan el salario disponible. ¿Esto qué es? Son es el poder de compra que vos tenés una vez que haces los consumos más elementales. Es decir, una vez que vos pagás el alquiler, que pagás las tarifas, que pagás la prepaga. Los gastos fijos, ¿no? Exactamente, los gastos fijos. Una vez que pasó todo eso, ¿cuánta plata te queda en el bolsillo para consumir? Bueno, y cuando vos ves cómo avanzó ese poder de compra, lo que terminás viendo es que todavía no están ganando la inflación. Quiere decir que están todavía por debajo. Es decir, la gente tiene menos plata disponible para ese tipo de consumos, y es por eso que un indicador como el consumo masivo todavía no repunta, ¿no es cierto? Bueno, tenemos un nuevo entrevistado, pero primero hacemos así como una pausita. Sí, dale. Una pausita porque venimos como muy acelerados. Hacemos una pausita y enseguida volvemos aquí en Ecomedios en Lunes otra vez. Estás escuchando Lunes otra vez. Una alta dosis de realismo político y económico contados con una pizca de gracia para entender sin solemnidad la realidad argentina. Con Joaquín Mujica Díaz y Mariano Boetner. Seguimos hasta las 10, ¿no? Sí. Tenemos tiempo todavía para un montón de cosas. Veníamos hablando de economía. Si querés nos vamos ahora, pero... No, yo estoy para seguir. No, vamos a seguir. Veníamos hablando de economía, hay muchas cosas para tratar. Veníamos hablando desde el principio del programa del Fondo Monetario, de las cosas que están pasando en los mercados, de economía real. A mí me gustaría saludar ahora a Gustavo Nefa, que es economista y director de Research for Traders. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá Mariano Boetner y Joaquín Mujica Díaz, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mariano, Joaquín, ¿cómo están? Gracias por el llamado. Gracias a vos, Gustavo. Te pregunto esto como inicio de esta conversación, simplemente porque es lo último que veníamos comentando acá en el programa y tiene que ver con la última foto de actividad económica. Pareciera como que hay realidades opuestas entre algunos sectores a los cuales están rezagados y les cuesta recuperar, y otros que están con un ritmo bastante más interesante. ¿Vos cómo evaluarías esta última parte, esta última foto de la economía real? Bueno, a ver, la economía entró en una breve recesión a comienzo del año pasado, ya en el segundo trimestre neutral, y empezó a crecer a partir del tercer trimestre. Ya hemos dado vuelta, digamos, la taba. Ya la actividad económica está por encima de noviembre, que fue el comienzo de la recesión, ¿no? Octubre, noviembre fue el comienzo de la recesión, no fue diciembre con la devaluación, sino que venía de antes, ¿no? Una escalada muy importante en materia de precios que obviamente bloqueó prácticamente todas las actividades. Y los últimos datos que tenemos no son más que la confirmación de lo que está sucediendo en la estructura económica de Argentina. Todas las actividades primarias, empezando por petróleo y gas, están funcionando muy bien, muy bien. El campo, por más que se queje, está teniendo una cosecha muy buena. Los precios no son los mejores, pero hay una cosecha bastante interesante. Agricultura, sector de gas, hay muchísimas industrias alrededor, conexas, y de servicios también, para lo que es petróleo sobre todo, muy pero muy dinámicas. Y esto está traccionando el PBI de una manera bastante importante. Si tomamos en cuenta respecto a hace un año atrás, la tasa de crecimiento está por encima del 5%. Me animaría a decirte que está como arriba, creo que lo elevó a 5,7% su PBI estimado, pero por arriba del 5% debería estar la actividad económica de este año, que no es rebote, sino que es mucho más que un rebote. Y se basa sobre todo en la baja de la inflación. La baja de la inflación le permitió no solo al Estado recaudar más, 12% en términos reales, la recaudación está creciendo,
sino al nivel de salarios recomponerse en términos reales. Es decir, vos hablabas del salario bolsillo. Bueno, lo que le queda, hay que ver con todo lo que gasta, cuánto le queda, pero en términos reales también, cómo queda parado. Bueno, ese salario real, por primera vez lo hemos visto recomponerse después de muchos años. Ni con Macri, ni con Alberto Fernández hemos visto una recomposición como pasó en el último año. Bueno, pero la sensación que queda es que como el consumo está retrasado, la sensación que queda es, digamos, que es un sabor a poco. Es decir, hemos visto un aumento de los servicios al comienzo del año pasado, bueno, ahora aumenta con la inflación, pero con una escala más arriba. Y está bien que pase eso, porque es así como vamos a recomponer la infraestructura de servicios en Argentina. O sea, siempre pasó lo mismo. Gobiernos que quisieron extender lo que es el alivio al consumidor y la sensación de que no está aumentando las cosas, terminan con 300% de inflación, atrasando las tarifas, atrasando el tipo de cambio y dando subsidios por todos lados. Bueno, en algún momento vienen otros gobiernos y empiezan a recomponer un poquitito, tirar un poquito el barrilete, recogiendo barrilete y tratando de llevar las cosas un poco más a su normalidad. Lo que sí sorprendió, y creo yo que esto es unánime, no solo dentro del gobierno, sino dentro de la oposición, los medios internacionales e incluso de los medios opositores, el esfuerzo que ha hecho el gobierno en equilibrar las cuentas y el Banco Central. Entonces, en materia fiscal y en materia monetaria, es un doble chequeo, tapándole la boca a muchos que pensaban a comienzo del año pasado que esto no iba a durar ni 3 meses. Y por otro lado tenemos un tema pendiente muy importante, que si bien se ha saneado del lado de los activos, del lado de los pasivos, del lado de los activos queda la deuda pendiente, que es la recomposición de las reservas, que todavía están en términos netos negativos del Banco Central, y por otro lado tenemos la dinámica misma de la acumulación de reservas, que con el pago de la deuda, ¿sí? En aumento, porque es así como lo dejó Guzmán en el 2020, step-up de intereses y además amortización de capital en aumento. Bueno, eso se va haciendo cuesta arriba. Gustavo, pareciera que el plan económico, el programa económico del gobierno está en una zona de definiciones, posiblemente algo que está hermanado con la cercanía de un acuerdo con el Fondo Monetario. Hay expectativa e incertidumbre sobre si va a haber algún cambio, algún volantazo con mayor o menor medida del esquema cambiario, por ejemplo, que tiene el gobierno desde que asumió. ¿Vos tenés alguna lectura sobre qué deberíamos esperar o si están fundados esos términos de incertidumbre que uno puede llegar a notar? Bueno, mencionaste un tema muy importante, no quise meter en ese tema, pero van de la mano lo que es un acuerdo nuevo con el FMI, que es patear los vencimientos que veníamos teniendo para adelante, y la posible apertura del cepo. Pero ese patear para adelante viene con fondos frescos. Esos fondos frescos van a permitir capitalizar al Banco Central, porque en realidad el Tesoro le debe muchísima plata al Banco Central, algo que muchos dijeron que esto es impagable y debería cancelarse por las malas, y sin embargo hemos visto que el Tesoro le va a dar esa plata al Banco Central y va a quedar en el Banco Central. No va a ser para planes sociales, no va a ser para gastar en infraestructura, no va a ser para gastar en empleados públicos, no. Eso va al Banco Central, a sanear el Banco Central, porque lo necesita, porque necesitamos un Banco Central importante. Ahora bien decís, entramos en una etapa de definiciones porque hay una pata floja que es la acumulación de reservas y el mercado cambiario. La dinámica del mercado cambiario es valentonado por las exportaciones, que a su vez muy dinámicas por lo que es vaca muerta, parecen no alcanzar, porque parece que digamos, pago de la deuda y la demanda de distintos sectores en materia de dólares, porque las importaciones se han liberado y se han normalizado, una deuda que era más de 44.000 millones de dólares que dejó el gobierno anterior. Bueno, esto se ha normalizado un poco más. ¿Qué es lo que vemos ahora? Que ese mercado cambiario en la dinámica va a tener que tener motor propio como para reforzar aún más el Banco Central, porque podemos tener reserva del Banco Central y mostrar reservas netas positivas, pero recordemos que son deudas con el FMI y las reservas netas van a seguir siendo negativas, así que cuidado con eso. Va a dar mucha fortaleza al Banco Central, pero siguen siendo deudas. La única fortaleza que es son reservas netas genuinas del saldo exportador, ¿sí? En zona de definiciones, como bien decís, y cierro con esto, porque esta plata viene
y este acuerdo con el FMI viene con una serie de, obviamente, condicionantes, un plan extendido, de facilidades extendidas de muy largo plazo, que obviamente facilitaría la apertura del cepo. Ningún país puede convivir con un cepo. Por más que haya crecido en muchas épocas de años pasados, siempre termina siendo un lastre y es obviamente un objetivo que hay que remover. ¿Tendría que haber un solo dólar en Argentina? Claro que tendría que haber un solo dólar en Argentina. El blue puede correr por su lado porque siempre hay un mercado negro. De hecho, la economía argentina tiene un mercado informal muy grande. Será 35%, será el 40%, como dicen algunos, pero tiene un mercado informal muy grande. Bueno, el desafío es que se incorporen, ¿sí?, trabajadores y pagos y producción al mercado formal. Eso generaría valor y generaría estabilidad y menos precariedad para los asalariados. Y, por otro lado, que todo eso genere valor para el crecimiento en Argentina. Bueno, todo esto es un desafío que viene en la etapa posterior al abrir el cepo, que al abrir el cepo hay múltiples demandas que se empiezan a machar, que se empiezan a exigir, pero por otro lado hay una oferta de dólares que viene a compensar, digamos, eso, y no sabemos cómo queda parado el gobierno si lo levanta de una, y no hay necesidad de levantarlo de una. Es decir, la apertura del cepo puede ser gradual. Hay como 5 regulaciones, que vos las conocés muy bien, Martín, que el mercado cambiario todavía posee de, obviamente, medidas anteriores. Ahí cuando comprar dólares era mala palabra. Y ahora están todavía instaladas y que pueden removerse a poco. Yo le auguro poca vida a lo que es el dólar blend, es decir, el dólar con algo de contado con liqui, es decir, que van a tener que pasar todos los dólares exportados por el mercado único y libre cambio. Hay múltiples restricciones que son para no operar dólares en la bolsa, que puede llegar a facilitarse y aceitarse de mejor manera. Argentina necesita un mercado de cambios libre, un mercado único, y obviamente que con ciertos parámetros de atraso cambiario empieza el nerviosismo. Lo hemos visto en los futuros del Banco Central en estas semanas. Gustavo, buenas noches. Joaquín Múgica Díaz te habla. ¿Cómo estás, Joaquín? A ver, justo te iba a hacer hincapié en el tema del tipo de cambio. La oposición viene insistiendo con que el gobierno más temprano que tarde va a terminar devaluando, y ese fantasma de la devaluación está presente en el sistema político, pero también, digamos, en la calle. Digo, ¿van a devaluar, no van a devaluar? Es la pregunta permanente. El gobierno, obviamente, hasta aquí ha negado cualquier tipo de devaluación, lo ha hecho el propio Milei en redes sociales o incluso en alguna entrevista. ¿Vos qué mirada tenés sobre eso? ¿Estamos ante una etapa donde el gobierno tiene que ajustar el tipo de cambio y podría terminar devaluando o no? Mira, en octubre están las elecciones, con lo cual auguro que no va a pasar nada, absolutamente nada de acá hasta las elecciones, porque si uno lo conoce a Milei, conoce que su lucha contra la inflación no solo no está ganada, viene bien, viene muy bien, viene mucho mejor de lo que se esperaba, pero no está ganada. Creo que nunca va a estar ganada en Argentina, creo yo, siempre que haya expectativas, digamos, adaptativas, se puede ir mejorando, pero hay una historia, digamos, muy oscura en materia de inflación, de gasto público y de desborde, digamos, de déficit fiscal, que trajo deuda, que todavía la estamos pagando, y que trajo, obviamente, esta inflación que se está tratando de erradicar. Entonces ahí hay una memoria bastante colectiva, bastante difícil de subsanar, porque el pass-through, digamos, el famoso pass-through, que cuando devalúa se va a precios, está muy presente. En otros países no, en Argentina mucho. Se va a ir erradicando con el tiempo a medida que vayamos instalando la idea de que la expectativa de la inflación del año que viene es siempre menor a la del año anterior. Y eso toma tiempo, ¿sí? Entonces, todo lo que es meter en la cabeza a los agentes económicos que la inflación va a ser más baja, tiene que venir acompañada de estabilidad cambiaria. La estabilidad cambiaria es necesaria. Ahora, si vos tenés estabilidad cambiaria con un atraso cambiario, es decir, que el tipo de cambio se deprecia menos que la inflación, se va atrasando. Basta con ver el índice de The Economist de la famosa hamburguesa, basta con ver el gráfico del Banco Central del tipo cambio real multilateral, ¿sí?, que con todos nuestros partners comerciales, las 4 áreas geográficas más importantes con las cuales comerciamos, que es China, Mercosur, Europa y Estados Unidos, vemos que obviamente el tipo de cambio no es el mejor para poder tener una salida exportadora y engrosar el Banco Central de reservas genuinas, ¿sí? Entonces
al acabarse el crédito hace mucho tiempo para Argentina, nos queda por pensar que o volvemos a ganar el crédito, que es sobre la base de todo esto que estamos hablando, o obviamente mejoramos la competitividad, y no haciendo rutas y mejorando los costos, y etcétera, etcétera, mejorando las leyes laborales y todo eso, que sería el paso que está haciendo la Argentina en los próximos 10 años, sino a través de una devaluación. Bueno, esa es la salida fácil, pero también con impactos sobre los precios. Ese famoso pass-through no es deseado. Ahora, el gobierno, después de octubre, ¿podría liberar el tipo de cambio en un esquema de flotación administrada? Bueno, muchos países tienen ese esquema de administración. O sea, para vos hasta que lleguen las elecciones, vamos a seguir igual. Sí, claro. O sea, el término, la fecha clave es octubre, digamos, son las elecciones. Hasta ese momento el gobierno va a intentar sostenerlo. No sabemos qué va a pasar con la brecha, ojo, no sabemos qué va a pasar con la brecha. La brecha hoy está en 16%, del contado con liqui con el dólar oficial mayorista. Si va a resentirse esa brecha, que creo que yo puede ser que se termine dando, bueno, hay que ver después cómo administra el gobierno el mercado cambiario. Ojo que la mitad de los economistas están divididos, la mitad de los economistas dicen que no hay que devaluar y otros que sí. En el medio hay muchas soluciones. En el medio es el levantamiento de algunas restricciones, en el medio está el poder ofrecerle competitividad de otra manera a los exportadores, ¿sí? Simplemente bajando los impuestos, pero para bajar los impuestos tenés que bajar los gastos aún más. Y yo creo que el gobierno lo quiere hacer. Yo creo que el gobierno está en una senda de bajar los impuestos. Disminuyó, aunque sea provisoriamente, las retenciones, eliminó el impuesto país. Es decir, sabemos que Milei quiere bajar los impuestos, pero tampoco es de financiarse. Nadie se pega un tiro en los pies. Entonces lo que quiere es darle sustentabilidad a este proceso y me parece perfecto. Cualquiera que esté administrando un país tiene que ser responsable y lo está haciendo en este momento con las arcas públicas. Ahora, Gustavo, te hago una última brevemente para conocer en un párrafo qué visión tenés vos. Hay ahora una incertidumbre muy grande ya a nivel global, no solamente en la Argentina. Te quería preguntar si vos ves posibilidades de algún shock externo que a este proceso que la Argentina está experimentando y atravesando pueda implicarle una dificultad incluso mucho mayor. Mira, Estados Unidos era la niña bonita, las 7 magníficas tecnológicas, Trump, etcétera, hasta el año pasado. Todo lo que está pasando en los mercados, estos cimbronazos que estás viendo, lo estás viendo en Estados Unidos. Porque esto es lo que llena a atrapar los diarios, ¿no? Obviamente, que repercute sobre todo el mundo, pero ¿sabes qué? Europa está en máximos históricos, en euros, está en máximos históricos. China ya había caído, Brasil ya había caído, los pesos commodities ya cayeron. Es decir, ¿por dónde puede provenir una crisis? Bueno, por la suba de la tasa de interés. La tasa de interés va a bajar. Este miércoles no va a pasar nada, primera reunión de la Reserva Federal. En mayo no va a pasar nada. En junio puede ser que la baje 25 puntos básicos y en octubre. Quizás el año que viene también la empiece a bajar, pero las tasas de interés van a empezar a bajar, no a subir de nuevo porque hace una reunión que no la baja. Entonces es el camino contrario. Entonces yo no veo ese cimbronazo en los mercados emergentes, no lo veo. Y veo que tiene, además, China, por ejemplo, un plan de incentivo a su economía que se autoimpuso sobre base de expansión de demanda agregada muy importante. Y Europa, lo hemos visto con Alemania la semana pasada, también expander su demanda agregada, su gasto en defensa, su esto, el otro. Todo esto incentivó el mercado accionario. Bueno, lo que está pasando es una depuración en Estados Unidos que era lógico. Estaba muy por encima del promedio de las valuaciones históricas de 5 a 10 años, muy por encima. Imagínate que después de salir de la pandemia, con dinero infinito, tasa de interés cero, programa de recompra de bonos de lo que se te ocurra, tenía las mismas valuaciones que teníamos en diciembre. Bueno, algo tenía que pasar, ¿sí? Esto nosotros lo mostrábamos en gráficos, cada 15 días tenemos una charla en RFT con nuestros clientes. Cada 15 días doy la charla los miércoles a la mañana a las 9 y siempre muestro el mismo gráfico. Bueno, se termina dando. Al final se termina dando, de vez en cuando, ¿no? Cuando menos lo esperás, porque sabés que la burbuja, viste, lo único que sabés es que se termina pinchando, pero no sabés cuándo. Entonces, hubo una depuración muy grande. Fíjate lo que pasó hoy. ¿Qué pasó hoy? Hoy los mercados subieron, ¿sí? Bueno, fíjate lo que pasó con Apple. Fíjate lo que pasó con Amazon. Fíjate lo que pasaron con las acciones que todavía siguen depurando. Fíjate lo que está pasando con Tesla,
Tesla bajó 57% su valuación en 3 meses. 57% cayó la acción. Nvidia también está en valuación muchísimo más barata. Bueno, hay cosas lindas que quedarán de todo esto, que vas a poder comprar con dinero fresco las cosas más baratas. Sí, claro. Gustavo Nefa, economista, director de Research for Traders. Te agradecemos mucho tu tiempo y la conversación, Gustavo. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Nos vemos. Un abrazo. Nos vemos. Ahí estaba. Entonces, un montón de temas de la economía real, finanzas, dólar, mercados globales. Me parece que quedó bastante cubierto todo. Así que bueno, hasta las 10 seguimos entonces en Lunes otra vez. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Lunes otra vez sobre la ciudad. Bueno, seguimos aquí en Lunes otra vez. Sí, señor. En AM1220. Señor Mariano Boerner. Acá estoy. ¿Qué anda pasando en el Círculo Rojo? Bueno, hay una fuente de tensión adicional. ¿Tensión? ¿Más tensión? Sí. Porque este gobierno no se cansa de tensionar para todos lados. Yo creo que si hay algo que le sobra al gobierno es tensión. Bueno, hay otro grupo de gente que también está a las puteadas con el gobierno. A ver, ¿quiénes? ¿Quiénes y por qué? Bueno, son un grupo de empresarios, un sector importante dentro de la industria manufacturera, como son los textiles. Es un sector que es importante principalmente porque representa una cantidad de mano de obra muy relevante dentro de todo el universo fabril argentino. Déjame intuir, ¿la importación abierta tiene algo que ver? Mira, lo que se conoció el viernes, post dato de inflación, el 2,4, no hemos hablado todavía de inflación, pero el 2,4 que informó el INDEC para la inflación de febrero, unos minutos después de eso, anunció Luis Caputo, el ministro de Economía, a través de Twitter, como suele hacer los anuncios, que el gobierno iba a bajar los aranceles a la importación de distintos, ya sea de ropa terminada o de telas, por ejemplo, distintos tipos de telas. No fue una eliminación completa de los aranceles, pero sí, por ejemplo, para la ropa y el calzado pasó de 35% de impuesto a la importación al 20%, a las telas pasó del 26 al 18%, para hilados pasaron desde 18 hasta un rango de entre 12 y 16%. El argumento, siempre que sea este tipo de medidas de baja de aranceles, es favorecer precisamente el ingreso de productos desde afuera, ya sea insumos o productos terminados, y que eso termine redundando en una caída del precio y un costo más barato para el consumidor. Claro, acá aparece, como cada vez que hay medidas de este tipo, un contrapunto siempre muy fuerte entre los empresarios locales, que tienen sus industrias, que fabrican esas cosas, que ahora se favorece su importación. Es decir, siempre en cualquier sector, específicamente en el textil, siempre fue muy, muy marcada esa fuente de tensión, como hablábamos antes, es que los textiles lo que dicen es que si empiezan a ingresar productos muy, muy baratos, por ejemplo, los que se fabrican en el sudeste asiático, no solamente en China, pero principalmente desde China, lo que va a pasar es que todo lo que se fabrique acá va a quedar excesivamente caro. ¿Y qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que está pasando, básicamente? ¿Y qué es lo que puede suceder? Que, bueno, tengas una repercusión en términos de producción local y en términos, y esto es lo más crítico si querés, en términos de puestos de empleo. No es raro ver
como ha sucedido, por ejemplo, en... O sea, a ver, para pasar en limpio, vendés menos, tenés que reducir la producción. Si reducir la producción, necesitas menos gente. Tenés que echar gente. Por ende, empiezan los despidos, ¿no? Hay, de hecho, un comunicado en duros términos de la Federación de Industrias Textiles, una vez que se conoció esta medida del gobierno, que dice que ya en el último año, incluso sin estas medidas, ya se habían perdido 12.000 puestos de trabajo en el sector textil, y que las suspensiones en puestos de trabajo que no dejan, no terminan de ser despidos, pero que son suspensiones a puestos de trabajo propiamente dicho, ya son el 15% de la planta total. Hay un caso muy, muy conocido de una fábrica de origen nacional que a su planta de Catamarca con 150 empleados la tuvo que cerrar directamente. Entonces, cuidado ahí que, más allá de consideraciones al margen sobre si es de estricta justicia que haya precios más bajos por la importación de ropa y demás, ojo que hay una repercusión muy fuerte sobre puestos de trabajo y sobre actividad sectorial, y esto pareciera que entra en colisión directa con lo que es los fundamentos del programa económico de Milei y Caputo, que pareciera no tener en consideración este tipo de cosas. Ahí uno, cuando pregunta siempre en el gobierno, en los funcionarios, en los despachos oficiales, hay una posición que incluso ya de cierta forma dejó trascender el gobierno cuando se reúne con los empresarios industriales, que es que la Argentina va, o la economía que propicia este gobierno, va hacia un modelo en el cual va a haber una apertura importadora mucho más marcada de la que tuvo en los últimos años, mucho más marcada y en muchos sectores, el textil es uno de ellos, y que además es un modelo económico que está basado en dólar barato. El dólar barato implica que, por ejemplo, hay muchas industrias que dejan de ser competitivas para la exportación. Si dejan de ser competitivas para la exportación, su modelo de negocios y su ecuación financiera es mucho más crítica. Y volvemos a lo que decíamos antes. Empieza a tener menos actividad económica, menos producción, y empieza a prescindir de puestos de trabajo. Empieza la cadena negativa. Exactamente. Entonces, cuidado ahí porque tenemos un elemento siempre presente en este tipo de planes económicos que implican una apertura económica muy fuerte. Entonces, lo que decíamos es, cuidado porque ya hay abroquelado un grupo de empresarios textiles que van a salir en un scrum a criticar fuertemente esta medida del gobierno. Van a pedir audiencias, van a pedir reuniones. Eso te iba a decir, ¿pidieron alguna audiencia? Eso se viene en cualquier momento, porque además suele ser un sector dentro del entramado fabril que además está como bastante organizado. Suele ser un sector que tiene un lobby muy fuerte, lo ha sabido ejercer a lo largo de los distintos gobiernos, no es la excepción ahora, que quieren, por supuesto, mantener su estatus y mantener sus condiciones por las cuales desarrollan sus negocios. Acá parecía que el gobierno activó una primera medida antes de reunirse, ¿no? La típica dinámica de primero decido y después nos sentamos. Pareciera que un poco fue la decisión del gobierno, con el argumento, como decíamos antes, de tratar de bajar los precios locales sobre un sector muy, muy crítico como es la ropa. Así que atención, que posiblemente en los próximos días y en las próximas semanas veamos corporizada esta tensión entre este sector del Círculo Rojo y el gobierno nacional. Que, como venimos diciendo todos los lunes, nos gusta escuchar un poquito de rock nacional. Estaba a punto de empezar cantarte. Estaba a punto de pararte arriba de la mesa acá haciendo el pogo, ¿no? Es un gran tema. Este te incentiva. Sí, totalmente.
Es muy difícil. Pero bueno, vamos a tratar de mantener las formas. A ver, así como tenemos el círculo rojo, tenemos otra sección que es el rincón de las encuestas. Como lo venimos explicando los últimos lunes, es un año electoral y es un año donde las encuestas que son de consumo político, también de la gente, los que siguen medianamente la política las consumen, pero sobre todo los políticos para saber dónde están parados. Sí, ¿no? Exactamente. En esta oportunidad traje algunos datos de una encuesta que se hizo durante la primera semana del mes de marzo de la consultora Jacobe, que te voy a proponer charlar de 4 puntos, ¿sí? Un poco la clásica medición de imagen. Sí. Y después algunos temas puntuales que consulta Jacobe respecto a temas muy sensibles como la baja de imputabilidad, que fue un tema que se discutió mucho después del asesinato de King Gómez y todo lo que generó eso, que llevó a Milei a pedir la intervención de la provincia de Buenos Aires. A ver, respecto a imagen, me parece que lo significativo a marcar es que el oficialismo con Milei a la cabeza sigue teniendo una imagen muy alta. El presidente tiene un 50%, un 50.8% de imagen positiva, ¿sí? Que insisto es muy alta después de un año y medio de gestión y de todo lo que ha tenido este gobierno, todos los altibajos que ha tenido este gobierno. Incluso pensá que la medición es después del Crypto Gate, o sea, sí. Sigue teniendo según Jacobe obviamente, tiene un acompañamiento en cuanto a imagen muy alto, repito, 50.8%, y una imagen negativa del 41%. La otra pata del oficialismo es que es Victoria Villarroel, que está divorciada de Milei, ¿no? Es un matrimonio que no funcionó. No. Qué temprano que se terminó, además. Sí, creo que se terminó más temprano que Alberto y Cristina. Es una... No, es como que no aprendieron nada. Bueno. Sí. Villarroel, la vicepresidenta, tiene un 34% de imagen positiva y un 36% de imagen negativa. Y ahí hay un dato que tiene que ver con que muchos piensan dentro del sistema político que sería una potencial candidata Villarroel, ¿no? Para el 2027. Para la candidata, a mí me perdí, ¿eh? ¿Candidata a qué? Una potencial candidata presidencial, claro. Ok. Por otro partido que no es el Libertad. Exactamente. Okay. Digamos, como que tiene el enemigo adentro, Milei. Ahí está. Me parece que le falta camino por recorrer a la vicepresidenta. Está claro que Milei sigue teniendo un acompañamiento muy alto. Pero el dato más relevante de lo que tiene que ver con la medición de imagen tiene que ver con lo del peronismo, ¿no? A ver, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, tiene un 29% de imagen positiva y tiene un 60% de imagen negativa. 60% de imagen negativa. Suena mucho, intuitivamente, ¿no? Considerando que, bueno, Kicillof es 2 veces electo gobernador de la provincia. No sé si esto es un efecto inmediato y rápido de todas las cuestiones de la crisis de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, pero pareciera que como imagen negativa es altísima. Es altísima, no tan alta como la de Cristina Kirchner. Por eso por ahí era más esperado. A esta altura ya era más igual esperado, tiene un ¿no? poquitito más. Cristina Kirchner tiene un 61% de imagen negativa y un 25% de imagen positiva. Son encuestas a nivel nacional, para aclarar, ¿sí? O sea, es una representación no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, pero llama la atención el grado de negatividad que hay en la percepción de la gente respecto a los dirigentes del peronismo. Pareciera, viste que con Cristina siempre estuvo esa cuestión de con Cristina no alcanza, sin Cristina es insuficiente, Cristina no se puede. Y demás. Tenía que ver siempre, creo yo, con esta noción de que como Cristina tenía una alta imagen negativa, su techo electoral era bajo y necesitaba sumar espacio político y sumar músculo a otro lado. Ahí lo va a buscar a Massa y a Alberto Fernández allá en el 2019. Exactamente. Ahora no sé si se seguirá siendo la misma situación. Igual lo último sí que quería agregar como pastillita a ver cómo lo ves. Me sorprende si en el campeonato de imagen negativa, en esta encuesta de Jacobe, cómo Horacio Rodríguez Larreta tiene mucha peor imagen negativa que Mauricio Macri, por ejemplo. Sí, porque Rodríguez Larreta está más cerca de los 60%.
y Mauricio Macri está más cerca de los 50 en imagen negativa. Es difícil de explicar eso, ¿Cómo ¿no? interpretamos eso? Es raro porque, bueno, Macri también tenía como ese karma junto con Cristina de haber pasado por la presidencia, le dejó una imagen negativa alta. Larreta solamente tiene la exposición de haber sido jefe de gabinete y que le haya ido muy mal en las elecciones presidenciales. Sí, yo creo que lo que tiene que ver con la elección y el fracaso de la candidatura de Rodríguez Larreta, que parecía ser el presidente puesto 2 años antes, tienen que ver con esa imagen negativa. Con que no logró representar una figura de cambio como sí lo hizo en su momento Patricia Bullrich y después como terminó siendo Javier Milei. Me parece que está vinculado a eso. Lo de Macri ya es un desgaste alejado en el tiempo, ¿no? Macri ya juega un rol de líder político, de líder de una agrupación que entra y sale del escenario político con cierta frecuencia, pero no tiene el desgaste en forma permanente. A ver, otro tema para marcarte, me parece que, sobre todo un tema sensible, que esto te decía de la baja de imputabilidad. Cuando le hacen la pregunta a la gente sobre si están de acuerdo o no están de acuerdo con bajarla, recordemos que en Argentina es de 16 años, ¿sí? No son imputables los jóvenes que tienen menos de 16 años, el 73% está de acuerdo con bajarla. El 22% con mantenerla y con subirla, solo un 2%. Me parece que el gobierno entendió bien que ese debate hay que darlo y que tiene una aprobación en la sociedad muy clara. Obviamente va a haber una confrontación política con el sector más mayoritario de la oposición, que es el peronismo, que no lo avala, pero que el 73% avale que sean condenados, que puedan ser condenados chicos que tengan menos de 16 años, habla también de el agotamiento que hay de la gente vinculado estrictamente a las cuestiones de seguridad, ¿no? O de inseguridad, mejor dicho. El otro tema sensible que se preguntó en esta encuesta de Jacobe tiene que ver con que si está bien o está mal nombrar jueces por decreto. Fíjate que es uno de los temas que está dando vueltas desde hace ya más o menos un mes, que si quedan, si no quedan. Bueno, García Mansilla juró, Lijo todavía no, pero no sabemos si van a quedar o no van a quedar, porque no tienen la aprobación del Congreso. Es una pregunta interesante porque uno no sabe intuitivamente qué piensa la gente sobre algo que parece, viste, como una discusión más de grandes cúpulas. Sí, claro, si está bien o está mal el tema de nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto. Bien, está bien, el 23% votó que sí, está mal, el 53% votó que está mal hacerlo, y me parece que es significativo que no tienen una opinión formada el 20%, que eso quiere decir que hay mucha gente que no sabe bien de qué se trata esta cuestión de si está bien o está mal hacerlo a través de decreto, o cómo es el sistema para nombrarlos. Ahora, ¿es posible inferir con estos números y poniéndolos en paralelo con la aprobación de Milei que incluso hay gente que tenga una buena visión de Milei y que una medida como esta no la vale? Absolutamente, es extraño eso. Lo último, para cerrar, y cerramos esta sección de encuesta, y ya nos vamos a lo que tiene que ver con la línea del tiempo que siempre tratamos toda la semana, pero me parece significativo. Respecto a la elección del 2025, la pregunta ¿quién votás? Le preguntan por partido, no por candidato, ¿sí? O sea, no pone potenciales candidatos, sino que pone partidos políticos, ellos. El 41% vota La Libertad Avanza, el 21% a Unión por la Patria, el 11% al PRO y el 7,8% al peronismo no K. Y acá está el tema de si el PRO y La Libertad Avanza generan una alianza, ¿se vuelven imbatibles o no? Me parece que esa es la pregunta que sobresale. Insisto, vamos a todas las semanas vamos a traer nuevas encuestas para poder ir viendo el panorama. Hasta ahora me parece que la mayoría coinciden en que La Libertad Avanza pica en punta para tener una buena elección este año. Auspiciaron este programa. En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito, más aulas, bibliotecas y espacios de aprendizaje para que cada estudiante tenga un mejor lugar para aprender.
Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Escobar progresa en obras, salud, educación, seguridad, cultura, deporte, en cuidado del ambiente y recursos naturales. Escobar progresa en la promoción del desarrollo local con políticas que fomentan la producción y el empleo y mejores condiciones de vida como el acceso a la vivienda. Seguimos este proyecto de transformación. Escobar progresa. Pasamos de El Indio Solari y los Redonditos de Ricota a Madonna sin escala. ¿Querías saber a Madonna en vivo? Yo no. Sí, ¿eh? ¿Cómo que no? No. Por la anécdota, por lo menos. Sí, bueno, por la anécdota me suena un poco raro, pero sí, no me llama Madonna. No. Al Indio sí, pero ya creo que no toca más, ¿no? Sí, no toca más. Bueno, a ver, últimos minutos del programa se lo dedicamos siempre a plantear una línea del tiempo hacia adelante, ¿sí? Lo que viene, los hechos destacados de esta semana que están en la agenda y que van a ser importantes para lo que tiene que ver con la agenda política y económica, Mariam. Hay una información de prácticamente ultimísimo momento. Mañana a las 9 de la mañana estaba prevista la presencia, la reaparición del ministro de Economía, Luis Caputo, en un evento con el Círculo Rojo, con empresarios. Es un evento que organiza IEFA, que es una institución muy ligada a José Luis Manzano, que fue funcionario durante el menemismo, ahora es un hombre de negocios. Estaba prevista la presencia de Caputo para mañana a las 9 de la mañana, expectativa amplia sobre alguna definición que pueda llegar a haber, y me dicen que finalmente no va a ir el ministro. ¿Qué pasó? Por razones de agenda no se conoce, pero se complicó la agenda. Era una de los platos fuertes de la agenda, era esa. Incluso se especulaba también con el presidente Milei. Parecía que Milei no tampoco va a ser la partida. Caputo va a mandar a su mano derecha a Pablo Quirno, secretario de Finanzas. Habrá que ver si tiene que ver con alguna reunión de último momento con el Fondo Monetario o no. Eso lo pongo como una incógnita, pero bueno, se esperaba la palabra de Caputo. Pareciera que hay cosas importantes que están pasando dentro de los despachos. No vamos a tener palabra de Caputo para mañana. Mañana no. Bueno, ¿algún tema más en la agenda? Después tenemos, habíamos dicho, mañana 3 funcionarios clave en la negociación con el fondo van a la bicameral del DNU por el tema de la autorización para el programa con el Fondo Monetario. Al día siguiente en el recinto de diputados.
El jueves un dato importantísimo de la economía, sale dato de desempleo y acá, en línea con lo que veníamos hablando a lo largo del programa, hay que ver si ya tenemos un primer impacto fuerte ahí de algunos despidos en algunos sectores. Bueno, en lo que respecta a la agenda política, mañana lo que anunciamos al principio del programa, Cristina Kirchner encabezando una reunión en la sede tradicional, la sede histórica del PJ, en Mateu 130, para plantear un rechazo uniforme al acuerdo entre el gobierno y el FMI. Después, el día miércoles va a ser un día central para lo que tiene que ver con las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, porque se vence o es el periodo en que termina la posibilidad de presentar alianzas, ¿sí? Y ahí me parece que el dato relevante se marcó hoy con el anuncio de Rodríguez Larreta de que va a jugar por afuera del PRO, salvo que pase algo muy extraño de último momento. La Libertad Avanza va a ir con sello y candidato propio y el PRO va a ir con sello y candidato propio, no así como suponemos que puede pasar en la provincia de Buenos Aires, con que hoy hablábamos más temprano sobre la posibilidad de que haya una convergencia ahí, así que es un día importante en lo que tiene que ver con el cronograma electoral. El miércoles obviamente tendremos la marcha para acompañar a los jubilados, hay que ver el caudal de la marcha. Insisto, se autoconvocaron movimientos sociales y sindicales y todo da a entender que va a tener la misma masividad que la semana pasada. Esperemos que no termine de la misma forma que la semana pasada, sobre todo porque la ministra Burrich ha planteado que ha respaldado el accionar de las fuerzas de seguridad y ha sido muy clara en decir no vamos a dar un paso atrás. Me parece que Burrich no ha podido explicar con claridad lo que pasó con el fotógrafo, con Pablo Grillo, porque hubo muchas notas a lo largo del fin de semana que marcaron con claridad que la gendarmería o el gendarme no cumplió con el protocolo de tirar ese gas lacrimógeno en 45 grados y fue apuntado en línea recta y terminó con Pablo Grillo muy, muy grave, internado. Y un tema más, jueves, importante, posible sesión para tratar los pliegos de los jueces de la Corte, ¿sí? Es un tema que claramente está dando vueltas y que el gobierno quiere tratar de que no le bajen los pliegos. La oposición, de la mano del peronismo, va a tratar tumbar los dos pliegos. ¿Se acuerdan que la semana pasada lo charlábamos? Los dos pliegos de los jueces de la Corte, García Mansilla y Lijo. Hay que ver si tienen número. Va a pesar mucho lo que decida la presidenta del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarroel, que es la que tiene que convocar a la sesión. Me parece que va a ser un dato relevante lo que haga o lo que no haga Victoria Villarroel, sobre todo en un contexto muy difícil en la relación con el presidente. Señores, nos vamos. Hay que agradecer. Fila de agradecimiento para el compañero Gerardo Subirán ahí en los controles, poniendo música. No sé cómo lo dejaron poner Madonna, pero bueno. Lo banco. Pusieron Madonna. Matías Hurtak, Javier Prensic, gracias a todos. Nos vemos el lunes próximo. Viejas en la esquina mendigan su pan y en la